Bien, en el siguiente video les voy a dejar grabada la clase. No me pude conectar, eh, así que se las dejo acá. Vamos a comenzar a ver una nueva estructura, es la estructura repetitiva for, y ahí finalizamos con las estructuras repetitivas. Veíamos la estructura repetitiva while, veíamos la estructura repetitiva do while y vamos a ver la estructura for. Ahí finalizamos con las estructuras repetitivas que existen. La estructura for tiene algunas características propias. Una de las características más notables de esta estructura es que de antemano se conoce el número de veces que se va a repetir el ciclo. A diferencia de la while, que no conocemos cuántas veces se va a ejecutar. Por ejemplo, en el ciclo while, si yo voy a leer una nota comprendida entre 0 y 10 y el usuario tiene que digitarla y yo la valido con while de que ese dato está entre 0 y 10, yo no puedo determinar con exactitud desde antes que comience el ciclo cuántas veces el usuario la va a escribir mal. Y mientras el usuario escriba mal ese dato, esa nota comprendida entre 0 y 10, el ciclo while se la va a estar pidiendo hasta que digite una nota correcta comprendida entre 0 y 10. Entonces yo no tengo manera de saber cuántas veces se va a ejecutar este ciclo while, a diferencia del for. A diferencia del for, eh, el for yo ya sé cuántas veces de antemano se va a ejecutar. Entonces esa es una de las características propias de este ciclo. Yo ya sé cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. ¿Cómo sabe entonces el ciclo cuándo debe de salirse? Hay una, hay una variable que va a tener la cantidad máxima de ciclos que se va a ejecutar. Entonces cuando alcance la cantidad máxima más uno, ya no va a entrar al ciclo. De esa manera es como funciona el for. Pero veamos un ejemplo para que vayamos comprendiendo mejor el tema. Voy a entrar a mi editor de texto. Voy a obtener una nueva área de trabajo. Y acá tengo mi área. Y vamos a comenzar por un ejemplo sencillo para utilizar el for. Vamos a comenzar con un problema bastante sencillo. Yo necesito imprimir los números del 1 al 100. Imprimir los números al 100. De entrada yo ya sé cuántas veces se va a ejecutar este ciclo. Son 100 veces. Estoy diciendo que necesito los números impresos por pantalla del 1 al 100. Entonces repito, yo ya sé cuántas veces. ¿Qué hago entonces? Sencillo. Necesito una variable. A esta variable se le llama contador. Se le llama variable contador. ¿Por qué? Porque es el que va a llevar el conteo del número de veces que el ciclo se va ejecutando. Repito, cuando esta variable alcance el número máximo, más uno se sale. En este caso, el problema es imprimir los números del 1 al 100, utilizando for. Cuando alcance del valor 100 más 1, 101, ya no se va a salir. Entonces voy a definir una variable. A esa variable le voy a llamar i. Ese i es la variable que me va a llevar el conteo de cuántas veces se va ejecutando el ciclo. Entonces esta variable i funciona de esta manera y el ciclo en su función general funciona más o menos así. La palabra reservada for, y aquí viene, él espera tres parámetros: desde dónde va a comenzar a ejecutarse, hasta dónde va a llegar a ejecutarse y de cuánto va a ser el incremento. Es decir, esta variable que yo he llamado i, cada vez que ejecute el ciclo, en cuánto se va a incrementar. Entonces vamos a decir que yo quiero que comience desde i igual 1, desde i igual 1. Para separar los tres parámetros se hace utilizando un punto y coma. Entonces, punto y coma. Quiero que llegue hasta que i valga menos. Vamos a ver si tengo el símbolo por acá de menos. Por acá está. Lo voy a copiar. Y quiero que se detenga o que se ejecute hasta que i valga menor o igual que 100.
punto y coma. Ahora tengo que darle un valor de cuánto en cuánto se va a ir incrementando esa variable que yo le he llamado i. Vamos a decir que se incremente en 1. Si yo quiero incrementar en una variable en 1, es lo mismo decir la variable más más. Y ese significa variable más significa incremento en 1. Voy a agregar las llaves. Todo lo que va a estar dentro de esta llave es lo que va a componer el ciclo. El ciclo de lo que va a ser el for. O todas las operaciones que van a estar dentro de este ciclo. Bien, analicemos otra vez los tres parámetros que yo tengo adentro de la estructura for. Tengo una variable que le he llamado i. Entonces le estoy diciendo que el for si lo traduzco al español, significa desde. Entonces estoy diciendo que mi for va a comenzar desde que i vale 1, se va a ejecutar tantas veces como sea posible hasta que i sea menor o igual que 100. Significa que cuando i ya valga 101, ya no va a entrar a este ciclo. ¿Por qué? Porque 101 no es menor ni igual a 100. 101 ya es mayor a 100, entonces esta condición ya no se va a cumplir. Entonces repito, esto se va a ejecutar hasta que i valga 100. Cuando ya valga 101 ya no va a entrar al ciclo. Y el incremento, cada vez que el ciclo finalice, i se va a incrementar en 1. I se va a incrementar en 1. Entonces, ¿qué voy a hacer cada vez que entre el ciclo for? Muy fácil. El problema es imprimir los números del 1 al 100. Entonces voy a mandar a imprimir. ¿Quién tiene 1? ¿Quién vale 1 al inicio? Y vale 1 al inicio. Cuando el ciclo finalice y vuelva a entrar al ciclo, y va a valer 2. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que cada vez que el ciclo se dé, se incremente en 1 la variable i. Entonces la segunda vez que entre va a valer 2. La tercera vez va a valer 4 y así sucesivamente hasta que llegue a 100. Va a haber un momento que i va a valer 100. Entonces yo necesito imprimir ese 100. Va a haber un momento en que i va a valer 101. Entonces ahí esta condición ya no se va a cumplir y se va a continuar con la ejecución del programa si en el caso que hubiese más código acá abajo. Entonces digo document.write i. I es quien va a ir valiendo 1, 2, 3 hasta llegar a 100. Entonces simplemente imprimo el valor y le voy a concatenar un BR para que no me lo deje todos los números impresos en una sola línea. Voy a concatenarle un BR. Voy a guardar mi programa. Le voy a poner números.html. Ahí está. Mi archivo se llama for. Acá lo tengo en el escritorio, lo voy a abrir. Y automáticamente se me imprimen los números del 1 y voy a bajar acá y tengo 100, del 1 al 100. ¿Por qué? Este ciclo se ejecutó 100 veces. ¿Por qué se ejecutó 100 veces? Porque yo le estoy utilizando el for y el for se ejecuta tantas veces mientras la condición se cumpla y comienza valiendo 1 y el incremento de i es de 1 en 1 según la condición que yo le he colocado acá, es de 1 en 1.
Entonces le estoy diciendo que i se va a ejecutar desde que vale 1 y su fin va a ser, o su top, el valor máximo que va a ejecutarse, es hasta que i sea menor o igual a 100. Cuando i tome el valor de 100, esta condición se va a cumplir. ¿Por qué? Porque 100 si es menor o igual, ahí igual, igual. 100 si es igual a 100, entonces si se cumple, todavía entra el ciclo. Se incrementa en 1, ahora i comienza valiendo 101. 101 ya no es menor ni tampoco es igual a 100. Entonces esto ya no se cumple, entonces él se viene por acá y continúa con la línea 10. Si hubiese más código, en este caso no hay más código. Entonces, ahí tengo cómo puedo generar los números. Si se están preguntando, y si yo quiero que el incremento no sea igual a 1, sino que sea en 2 por decir algo, hay que hacer una modificación y la modificación la hago en el incremento. Entonces i sería igual a decir i más 2. Repito, aquí ya no cabe i más es 1. Ahí su incremento significa 1. Si yo escribo otro más, ya no tiene sentido. No es que voy a sumar en 2. Si escribo otro más sería en 3. Ahí ya no cabe. Lo que se hace es poner la variable igual a la variable, es decir, lo que tiene ya la variable, lo que tiene, lo que vale, más el incremento, que en este caso sería 2. Entonces se iría sumando en 2. Veamos. Y si nos fijamos, ahora el incremento ha sido de 2 en 2. Tengo 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya solventé el problema. ¿Por qué? Porque le cambié el incremento. Ahora lo he ido incrementando en 2. Entonces se incrementa en 2. Si quisiera que comenzara en 0, entonces le digo que i va a iniciarse en 0. Entonces iría 0, 2, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a actualizar y ahora tengo 0, 2, 4 y pues ha llegado hasta 100. Quisiera que el incremento fuera en 3. Solo cambiémosle el 2 por 3. Y ahí tengo mi incremento de 3 en 3. De antemano, repito, yo ya sabía cuántas veces se iba a ejecutar el ciclo. Entonces, si yo ya sé cuántas veces se va a ejecutar, me sale mejor hacerlo con un for. ¿Por qué? Porque sé que tiene un inicio, va a iniciar en 0 en este caso, va a llegar hasta máximo 100, a tomar el valor máximo 100 en la variable i, y el incremento. Debo de tener claro de cuánto en cuánto se va a incrementar la variable contador. En este caso a esa variable yo le he llamado i. Entonces, así es como funciona el ciclo for. Ahora veamos otro ejemplo utilizando for. Hagámoslo un poquito más complejo, digamos. Pongámosle un poquitito más de complejidad a esto. Dice la teoría que el ciclo for de antemano dice, yo conozco cuántas veces se va a ejecutar. Yo ya sé, ya conozco, de antemano me tiene que decir el problema, cuántas veces es que se va a ejecutar el ciclo. Veamos este problema. Supongamos que yo necesito un programa que necesita hacer o necesita calcular el promedio de estudiantes, de un aula. Eh, de antemano puede ser que yo conozca el número de estudiantes por aula, pero si luego yo quiero usar este programa en un aula diferente, donde el número de estudiantes va a ser diferente al anterior, probablemente no me sirva el programa.
¿Por qué? Porque yo lo tengo limitado exactamente a un número de estudiantes en concreto. Pero entonces, ¿cómo puedo resolver ese problema utilizando for si yo estoy diciendo que de antemano yo necesito conocer el número de veces que se va a repetir el ciclo? Entonces me estoy contradiciendo. Me estoy contradiciendo la teoría con la práctica. No tiene sentido entonces si la definición de for dice que yo de antemano necesito conocer el número de veces que se va a ejecutar el programa y estoy diciendo que estoy diciendo que de antemano no conozco el número de estudiantes a los cuales voy a calcularles el promedio. ¿Cómo es que lo voy a hacer con el for? No concuerda la información con la realidad. Bastante simple. Este problema se resuelve de esta manera. En el ciclo for tenemos tres partes. Tengo desde dónde va a comenzar, hasta dónde va a terminar y el incremento. Este número de hasta dónde va a llegar siempre, siempre, siempre va a ser un número de tipo entero. Repito, siempre va a ser un número de tipo entero. Pero no siempre voy a poner el número entero como tal. No precisamente directamente puedo poner el número así como lo tengo ahorita y están viendo en pantalla. Yo también pudiese colocar ahí el nombre de una variable. El nombre de una variable que contenga un dato entero. Entonces yo perfectamente pudiese preguntar, digite el número de estudiantes que va a procesar. Entonces yo le puedo colocar 10 por decir algo y ese 10 lo capturo en una variable. Entonces ya aquí en vez de decir i menor o igual a 100, yo le pondría el nombre de la variable. Veamos entonces cómo solventaría yo ese problema. Voy a declarar una variable, le voy a poner número. Entonces voy a comenzar preguntando el número de estudiantes a procesar. Vale. Entonces voy a comenzar a pedir el número de estudiantes que voy a procesar. Digo número, va a ser igual, parse in, from, para que me dé una caja de texto y le voy a decir, digite el número de estudiantes a procesar. Cierro, cierro y cierro el otro paréntesis. Ya tengo ahora el número máximo de estudiantes a procesar, lo tengo guardado en una variable que se llama número y ese número ya lo pasé de una vez a entero. Entonces aquí ya está fácil, digo for, me hace falta declarar una variable, le voy a llamar i, entonces le voy a decir que los estudiantes van a comenzar desde el estudiante 1 hasta que el estudiante sea menor o igual al número de estudiantes máximos que yo digité. En este caso la variable número y se incrementen de uno en uno. Uno en uno. Voy a poner mis llaves. Llaves. Voy a borrar esto. Y ya tengo hecho el ciclo. Vamos a guardar. Le voy a llamar a mi archivo estudiantes.html. Listo, ya tengo hecho el ciclo. Le estoy diciendo, primero leo el número máximo de estudiantes, luego ejecuto el ciclo y le digo que va a comenzar en 1 y va a llegar hasta el número máximo que acabo de leer y se va a ir incrementando de uno en uno. ¿Qué voy a ir haciendo entonces dentro del ciclo? ¿Qué voy a hacer dentro del ciclo? Dijimos que íbamos a calcularle promedios a una cantidad de estudiantes que conocemos anteriormente, conocemos cuando leímos el número de estudiantes, sé a cuántos le voy a calcular el promedio. Supongamos que de cada estudiante conocemos dos notas y de esas dos notas vamos a obtener un promedio, entonces nos hace falta también declarar una variable que se llame n1 para la nota 1
N2 para una nota 2 y una variable que le vamos a llamar promedio. Entonces comenzamos. N1 va a ser igual parse float prom digita la nota del estudiante. Vamos a colocarle digita la primer nota del estudiante. Quiero que me vaya diciendo digita la primer nota del estudiante 1. Después, cuando ya pasemos a un estudiante 2, que me diga digita digita la primera nota del estudiante 2. Cuando ya pasemos a un tercer estudiante, digita la primera nota del estudiante 3. Entonces aquí simplemente hay que concatenarle algo. Esta variable que se llama i es mi variable contador, es mi variable que se va a ir incrementando. Inicialmente vale 1, luego 2, 3 y así el número de estudiantes que se procesen. Entonces digo, digita la primera nota del estudiante, aquí le vamos a cerrar las comillas y vamos a concatenarle la variable i, porque i es el que tiene los números enteros, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces nos va a decir, digita la primera nota del estudiante 1, luego el estudiante 2 y así sucesivamente. Nos hace falta leer también la nota 2, entonces vamos a decir parse float prom digita la segunda nota del estudiante y aquí siempre me seguiría apareciendo 1 porque estoy dentro del primer ciclo. Y ahí tengo, digita la nota del primer estudiante, digita la nota del segundo estudiante. Perdón, digita la segunda nota del estudiante y me va a ir apareciendo 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. Cuando ya tenga por ahí las notas, puedo hacer promedio igual N1 más N2 entre 2. Y ahí tengo el promedio. ¿Qué me hace falta? Simplemente me hace falta mostrar el promedio del estudiante. Aquí igual, quiero que me aparezca. El promedio del estudiante 1 es tanto. El promedio del estudiante 2 es tanto. Entonces aquí tengo que hacer otra cuestión. Tengo que concatenarle algo. El promedio del estudiante y ya sé que tiene 1, 2, 3, va a contener los números enteros. Entonces le voy a concatenar i. Entonces ya conseguí que me diga el promedio del estudiante 1, si estamos en el 1, necesito que me concatene es, y a eso que diga es, que me le concatene también el resultado. Entonces es promedio. Y ahí está, ya armé la frase, el promedio del estudiante 1 es tanto, ahí me va a dar un resultado. Y a esto le podemos concatenar todavía más un BR para que no nos quede unido con la otra línea que nos va a imprimir. Si no, todo nos quedaría impreso en una sola línea. Vamos a concatenar por acá un BR para que nos vaya haciendo un salto de línea. BR. Ahora sí, voy a guardar, voy a ejecutar, veamos qué es lo que tenemos. Bien, al parecer hay errores. Veamos cuál es el error. Acá no hay, no veo el error. Tengo número i, n1, n2 y promedio. Desde i igual 1 hasta que i... A ver, ¿dónde está el error? Vamos a ver dónde está el error. Me está marcando o no está corriendo. A ver, promedio n2 entre 2. Realmente no le veo ningún error. Voy a correr nuevamente el programa. No muestra nada. Debería de preguntarme cuántos estudiantes necesito. Vamos a ver si hay algo acá.
Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Aparentemente hay un paréntesis en la línea, dice, en la línea 10. Un paréntesis en la línea 10. Ah, exacto, aquí nos hace falta un paréntesis. Solo cerramos el paréntesis de este prom y no cerramos el paréntesis del parse float. De igual manera acá y ahora sí. Actualizo y ahora sí, ahí está el trabajo. Primero me dice digite el número de estudiantes a procesar. Digámosle que vamos a procesar 3 estudiantes. Acepto. Ahora me dice digita la primera nota del estudiante 1. Vamos a ponerle 8. Digita la segunda nota del estudiante 1. Vamos a ponerle 9 al primer estudiante. 8 y 9. Y aquí ya me lo imprimió, mire. El promedio del estudiante 1 es 8.5, dice. Pero la ejecución del programa no ha terminado, porque recordemos que nosotros digitamos 3 estudiantes. Entonces hoy me dice digita la primera nota del estudiante 2. Vamos a poner 10. Y me pide la segunda nota del segundo estudiante. Vamos a poner 5. Aceptar. Hoy me dice el promedio del estudiante es 7.5. Ahí nos va calculando. Pero me sigue preguntando, la ejecución del programa aún no termina. Me dice que digite la primer nota del estudiante 3. Entonces vamos a decirle que 9 y 3. Y me dice la nota el promedio del estudiante 3 es 6. Y ya no me sigue preguntando nada. ¿Por qué? Porque yo solamente le dije que iba a procesar 3 estudiantes. Entonces ahí se soluciona el problema que teníamos. El problema en un inicio decía que no conocíamos el número de estudiantes que íbamos a procesar, pero yo lo puedo preguntar y lo puedo almacenar en una variable del tipo entera. Entonces lo coloco acá como top, digamos, como final, eh, hasta donde va a llegar el ciclo. Entonces no precisamente el top o el final de la condición puede ser un número entero, también puede ser una variable que contenga el número entero. Entonces ahí solvento el problema. Ahí está solucionado el problema. Bastante sencillo, bastante fácil de entender el problema. Pongámosle un poquito extra a este mismo problema para finalizar acá con la clase. Pongámosle un poquito algo extra, pongámosle algo extra. Voy a ejecutar nuevamente. Me va a decir cuántos quiero, cuántos estudiantes. Le voy a decir que solo uno, un estudiante voy a procesar. Me pide la nota primera, me pide la segunda. ¿Qué pasa si yo escribo un número alto? Él me va a dar un promedio, dice que el promedio es un montón de números, 3 millones, no sé cuánto, ahí, un número grande. ¿Tendrá lógica eso? No, no tiene lógica. Ya conocemos la estructura while. La estructura while nos puede servir para validar datos, para validar que un número cumpla una condición. La condición en este caso es que el número esté entre 0 y 10. Es una nota, es lo lógico que esté entre 0 y 10. Entonces yo después de leer la nota 1, pudiese poner acá y n1, necesito el ciclo, el símbolo menor que, ahí está. Si la nota n1 es menor que 0 o esa nota es mayor que 10, significa que si es menor que 0 o es mayor que 10, significa que no está dentro del rango permitido. Entonces, si cumple esa condición de, de, de que está entre 0 y 10, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el número es menor que 0 o mayor que 10? Bueno, significa que el usuario ha puesto un número negativo o ha puesto un número que sea mayor que 10 y eso no es posible, no hay una nota que sea mayor que 10. Entonces, si el número es menor que 0 o mayor que 10, que me vuelva
a pedir la nota hasta que él escriba un número que esté entre 0 y 10. De igual manera con el dato 2. Aquí leo la variable n2 y puedo hacer exactamente lo mismo que la variable n1. Con la diferencia que aquí voy a hacer n2, aquí también va a ser n2, aquí va a ser n2 y aquí ya no va a decir digite la primera nota, sino digite la segunda nota. Y ya con eso yo he validado. Vamos a correr, vamos a ejecutar nuevamente y me dice cuántos estudiantes va a procesar. Le vamos a decir que 2. Acepto. Y hoy me dice digita la primera nota del estudiante 1. ¿Qué pasa si yo escribo un montón de números? Me vuelve a pedir la nota del estudiante 1. Me vuelve a pedir la primera nota del estudiante. Vean que no me deja pasar. Me dice siempre digita la primera nota del estudiante 1. Y ahí puedo estar todo el día. Mientras yo no escriba un dato que esté entre 0 y 10, no voy a poder pasar de la primera nota del primer estudiante. Ahí pueden leer ustedes el mensaje. Es el mismo mensaje que me sigue apareciendo. Si yo escribo una nota entre 0 y 10, vamos a escribir 8, si me deja pasar. Vean, ahora me dice digita la segunda nota del estudiante 1. Estoy todavía en el estudiante 1. ¿Qué pasa si escribo una nota mayor a 10? Me va a pasar lo mismo. No me va a dejar pasar. Me va a decir siempre digita la segunda nota del estudiante 1. Y allí puedo estar, repito, todo el día. Si yo escribo una nota entre 0 y 10, sí me deja pasar. Ahora me pide la nota 1 del estudiante 2. Vamos a ponerle 4. Vamos a ponerle un número grande. No me deja pasar. No me deja pasar hasta que le escriba un dato entre 0 y 10. Y ahí están los dos ciclos en un solo programa. Los dos ciclos, el for y el while. Dos ciclos en uno solo. Así que por ahí les dejo el ciclo for. Si pueden buscar videos para que les ayude un poco mejor a entenderlo, pues mejor. Así que por ahí les dejo la clase.